haga saber más de Cristo y que nosotros podamos vivir con ese saber. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. La predicación del día de hoy se titula Invitación a su iglesia. Y quisiera comenzar leyéndoles una definición básica sobre la iglesia, para que recordemos aquellas cosas que ya hemos estado viendo alrededor de estos domingos o alrededor de nuestra formación, de nuestros devocionales. Les decía una definición quizá básica, pero que tiene una implicación muy grande. La iglesia es el conjunto de personas nacidas de nuevo. La iglesia no es cada persona nacido de nuevo por separado, es el conjunto. Y conviene que recalquemos esto último porque en los últimos tiempos también esta noción del conjunto ha sido atacada desde el mundo, a través de los pensamientos de esta época, a través de la filosofía o a través de diferentes procesos políticos. De hecho, pensaba en uno que nos concierne hoy a nuestros días. Quizá lo hayan escuchado, llevamos alrededor de 40 años en él. Quizá lo hayan escuchado porque el presidente de la República lo ha mencionado en algunas ocasiones, y este proceso político-económico se llama neoliberalismo. Y más allá de entrar en lo que significa el neoliberalismo, hay una frase que a mí me parece ayuda a promover esos valores que tiene el neoliberalismo y pues que atentan contra esta visión de la iglesia en conjunto. Y les traigo un ejemplo de la primer ministra de Gran Bretaña, que se llamó Margaret Thatcher. Ella fue una de las principales impulsoras y ella tenía una frase que decía así: la sociedad no existe, existen los individuos. ¿Sí quedó? La sociedad no existe, existen los individuos. Y esa misma frase ha atentado contra la vida de la iglesia porque pone de lado la noción de comunidad, la familia, los vecinos, y se concentra en solamente las personas por separado, en singular, en el individuo. Lo que Margaret Thatcher quiso decir sin tanto desplegado ideológico político fue que importas más tú y no el otro. Y nosotros vemos que la Biblia no nos enseña eso, ¿o sí? ¿No? Nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así hay diferentes pensamientos que se han empezado a colar en la iglesia, y lo vemos porque día con día en la televisión, en la radio, se nos bombardea de estos valores de que importa más el individuo que los otros, que importamos más nosotros mismos que los otros. Y por eso es importante recalcar esta visión de la iglesia, porque muchas veces pensamos que ser de la iglesia, ser la iglesia o parte de la iglesia, parece que es un proceso que se da en lo individual, pero no, la iglesia siempre va a ser algo en conjunto, algo de muchos, ¿no? Entonces es importante que recordemos que la iglesia es en plural, no en singular. Y también sabemos por la misma palabra de Dios que la iglesia no solo es el conjunto de personas sumados, así como ahorita nos vemos, Adriel sentado enfrente de nuestra hermana Mari, y atrás tiene a nuestra hermana Lupe, nuestra hermana José. O sea, la iglesia no es solamente las personas agregadas en un conjunto y ya, sino que la iglesia implica relaciones entre ellos, un vínculo entre ellos. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, Javi tiene un trato con Adriel, el hermano Adriel tiene un trato con el hermano Marcos con el hermano Juan, y así se lleva a cabo una red de relaciones, de vínculos entre las personas que han nacido de nuevo.
Es decir, no solo estamos amontonados, sino que también tenemos un orden, tenemos un trato con los otros y así expresamos y manifestamos el amor al prójimo. Entonces, la iglesia no solo es el conjunto de personas puesta y ya, nacidas de nuevo, sino también que tienen un trato y que se demuestran ese amor como prójimo. ¿Y cómo sabemos que eso efectivamente es la iglesia? ¿Por qué la iglesia no es una institución, como muchas veces se dice en las noticias o como se dice en los libros? Pues nosotros podemos verlo históricamente. El cómo inició la iglesia. ¿Se acuerdan de cómo inició la iglesia? ¿Sí? ¿Quién inició la iglesia? Cristo. Más fuerte, no titubeen mucho. ¿Quién inició la iglesia? Cristo. Bien, pues la iglesia inicia con Cristo, efectivamente. Cristo decide tomar a discípulos, a un grupo de personas que ellos iban a aprender de Él cómo se tenía que vivir. Y esto sucedió durante 3 años, ¿no? Sabemos que Cristo tuvo un ministerio de 3 años. Y en esos 3 años se le iban sumando personas. Iban aprendiendo de cómo se comportaba. Ellos podían ver a Cristo cuando se levantaba y oraba agradeciendo a Dios, cuando partía los alimentos y también daba gracias. Ellos podían ver cómo se dirigía a los enfermos, cómo se dirigía a las personas que estaban desvalidas, a las viudas, a los pecadores. Y los discípulos iban registrando eso, lo iban aprendiendo, y Cristo también les decía, pues pónganlo en práctica. Así inició la iglesia. Entonces son personas que aprenden y que ponen en práctica las enseñanzas de Cristo. Así inició. Y sabemos por la Biblia que hay 12 discípulos principales en un círculo más cercano, pero también se nos dice en Lucas 10:1 que no solamente fueron 12, también fueron enviados 70 a predicar aquello que habían aprendido de Jesús. Pero no solo eran 70, sabemos que después de que sucede todo lo relativo a la crucifixión, a la muerte y la sepultura, y también la resurrección de Jesús, hay un conteo también chiquito, pero que nos habla de una perspectiva de la iglesia, y esa se encuentra en Hechos 1:15. Ahí nos dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Podemos pensar que por lo menos había una iglesia de 120 personas, ¿no? Pero después del día del Pentecostés sucedió algo más. Dice que a esas 120 personas, ¿cuántas se les añadieron? Les estoy haciendo examen, parece, ¿no? ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia? Está en Hechos 2 hacia el final, pero si quieren saber. Fueron 3,000. 3,000 personas se añadieron a la iglesia. ¿Y qué significaba esto? Que ahora había 3,000 personas más que iban a aprender esas enseñanzas de Jesús, pero también las iban a poner en práctica, ¿o no? ¿Sí? A eso se comprometieron, ¿no? Estas personas que creyeron el mensaje de salvación en Cristo, a poner en práctica aquello que Cristo había enseñado. Y eso pues también lo podemos ver en Hechos 2:46. Dice que perseveraban juntos en el partimiento del pan y en las oraciones. Iban juntos al templo, pero también compartían el pan en las casas. Dice que ellos estaban unánimes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina que los discípulos de Jesús habían aprendido de Jesús mismo. Es decir, Jesús les enseñó a los discípulos, a sus 12 apóstoles, y después estos 12 apóstoles les enseñaron a más de 3,000 personas. Entonces la iglesia siempre fue de las personas, ¿no? No fue una institución, no fue un edificio. La iglesia siempre ha sido el conjunto de personas nacidas de nuevo, pero que también ponen en práctica, aprenden y ponen en práctica las enseñanzas de Jesús, ¿no?
estamos alimentando un poquito esa definición. Y también la iglesia era otra cosa más, no solamente era el conjunto de personas que ponían en práctica pues este aprendizaje de Jesús, de cómo trataba a las personas. También la iglesia, se nos dice en la Biblia, hay una aseveración que a veces no estudiamos, que repetimos mucho, pero que no le damos la profundidad quizá necesaria. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Lo han leído en la Biblia? ¿Sí? ¿O me equivoco? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es otra definición de la iglesia. ¿Pero por qué? Es un cuerpo diferente. Esto es una verdad espiritual, lo que significa que no lo vamos a ver de buenas a primeras así. Es un cuerpo diferente al físico. Nosotros tenemos un cuerpo de carne. Dice, pues tenemos manos de carne, tenemos ojos de carne, boca de carne. Pero la iglesia es un cuerpo espiritual. Entonces somos ojos espirituales, manos espirituales, pies espirituales. Y quizá no podemos entenderlo a primera vista, pero el que tengamos un cuerpo nos ayuda a entender, ¿no? Porque la Biblia nos dice que somos miembros, no somos el cuerpo completo. Veamos, esa es la otra definición de iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero mientras me ponía a estudiar esto, preparando el sermón, me surgía una pregunta que no sé si a ustedes también les haya surgido. Pero, ¿por qué Cristo necesitaría un cuerpo en el mundo si ya vino? ¿O para qué Cristo necesitaría un cuerpo aquí en el mundo si ya estuvo aquí? ¿Por qué mejor no se quedó? Pues quería enseñarnos algo, ¿no? Hay diferentes respuestas de para qué Cristo necesita un cuerpo en el mundo. Hoy en día, yo solamente les traje dos. Es cosa de que también nos pongamos a meditar en la Biblia y vamos a dar más motivos por los cuales Cristo es un cuerpo aquí en la tierra. Y el primer motivo por el cual Cristo necesita un cuerpo en la tierra es por una promesa cumplida y que tiene que cumplir. ¿Recuerdan qué significa la palabra Emmanuel? ¿Cómo? Dios con nosotros, ¿no? Sabemos que Jesús creció durante 30 años, pero estuvo en su ministerio durante 3 años, físicamente. ¿Y después qué pasó? Ascendió a los cielos, ¿no? Con su Padre, fue a preparar morada para nosotros. Pero entendemos que la Biblia nos dice que cuando Jesús vino a esta tierra para cumplir la promesa de Dios con nosotros. Entonces, si Jesús ya se fue, ¿la promesa deja de ser cumplida? No. Dice, físicamente parece que sí. Vamos a leer un pasaje, ¿no? En Juan 17, ahí tenlo a la mano, escudriñenlo. Pero lo que Cristo enfatiza en esa oración es que iba a dejar a los enviados. Y dice, como tú, Padre, enviaste al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esta oración en Juan 17? Nosotros, que hemos creído su palabra y nos reconocemos enviados de Cristo, ahora nosotros somos la promesa cumplida de Dios, porque nosotros nos convertimos en el cuerpo de Dios. Es un cuerpo que está habitando en medio de la gente. Entonces, de esa manera nosotros cumplimos la promesa de Dios con nosotros, aún Jesús descendió a los cielos, pues somos todos.
Pero otro motivo también, ¿por qué seguimos esa promesa? Quisiera recalcar esto. Dios cumple Dios con nosotros a través de su iglesia, porque es cuerpo. Y entonces respondemos a esta pregunta: ¿para qué necesita Cristo cuerpo en el mundo? Para cumplir la promesa de Dios con nosotros. ¿Sí? Bueno, tenemos esa primera. La segunda respuesta se relaciona a algo más que vimos. Cristo no solo fue enviado para que Dios estuviera, sino también ¿qué hizo? Obró, ¿no? En la vida de muchas personas. Cambió su situación, su mensaje de salvación llevó a cabo en la muerte en la que los vemos. Entonces Cristo se convirtió en Dios obrando en el mundo. Esa es la otra. ¿Para qué necesita un cuerpo Cristo y obrando en el mundo a través de su cuerpo, la iglesia, como cuando Cristo vino a obrar al mundo? ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Pues sabemos nosotros como creyentes que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, creemos en su sacrificio y que somos salvos por fe, dice que viene a morar en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios en Trinidad. Es una persona de la Trinidad, es Dios. Entonces se sigue cumpliendo Dios con nosotros en la venida del Espíritu Santo. Por dos, ya vemos, por ser enviados nosotros como discípulos de Cristo, pero también porque como discípulos de Cristo tenemos al Espíritu Santo habitando entre nosotros. Pero el Espíritu Santo no solo nos habita para hacer morada ya en nuestros cuerpos, sino que el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos usa con su poder para obrar ante las personas, para testificar del amor de Cristo a las personas que no conocen de Él. Y ese obrar definitivamente no es porque Él sea un poder, ¿no? Sino que es alguien que nos instruye, que nos guía, que nos dirige y que también nos da dones para llevar su mensaje, su predicación. Entonces vemos que la segunda respuesta de por qué necesita Cristo un cuerpo hoy en día aquí en la tierra es porque Él tiene que seguir obrando. Él lo prometió que obraría. Decía en Ezequiel, yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y guardaré mi ley en sus corazones, escribiré mi ley en sus corazones. Entonces esa obra es la que se cumple. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros de esto? Pues vayamos a Juan 17, 21 y 22. Vamos a leer estos versículos, que esto que les acabo de hablar están en medio de esta noción, de estos dos versículos. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Este es el ministerio que nos toca. Dice que nosotros fuimos enviados, ¿para qué? Bueno, que seamos uno en Él, pero también fuimos enviados para que ellos crean, dice, aquellos que no creen, ellos crean que tú me enviaste. Y después, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Y a qué gloria se refiere?
Esa gloria que nos ha dado, pues se refiere a un versículo también conocido en la Biblia. Aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando ustedes lean estos versículos de Juan 17, 22, conéctenlo o relaciónenlo luego con Juan 1, 14. ¿Y cuál fue esa gloria que los discípulos y que las personas vieron de Jesús? Pues en un primer momento, ¿cómo descendió el Espíritu Santo como paloma después de su bautizo? Y entonces una voz en los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también hizo milagros en las bodas de Canaán, hizo diferentes señales, sanó a los cojos, hizo caminar a los paralíticos, también expulsó fuera demonios, predicó la salvación, predicó el perdón de pecados a las personas. La figuración, y lo más o lo cumbre fue que murió y resucitó. Esa gloria es la que nos ha dado el Padre. Esa gloria es la que nos ha dado Jesús. Esa gloria que le fue dada. Entonces nosotros podemos saber que sí, efectivamente nos corresponde seguir el ejemplo de Cristo a través de mostrar su gloria, porque ya nos la ha dado. Por eso somos la promesa cumplida de Dios con nosotros en el mundo, y por eso somos el obrar de Dios en el mundo a través de su cuerpo. Pero recordemos, siempre y cuando nosotros hayamos nacido de nuevo y formemos parte de la iglesia, ¿sí? Y cuando vino Cristo tuvo un ministerio en específico, o bueno, más bien un ministerio prioritario. Y esto nosotros lo vamos a encontrar en Isaías 61, del 1 al 3. Las mujeres van a buscar este pasaje de Mateo 9, 12 al 13, y los varones Isaías 61, del 1 al 3. Mujeres, Mateo 9, del 12 al 13, y varones Isaías 61, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Mujeres, Mateo 9, del 12 al 13, y varones Isaías 61, del 1 al 3. Los varones pueden comenzar a leer. El Señor está sobre mí. A proclamar el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiados, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mujeres, Jesús le dijo: ¿podemos ver cuál era la prioridad de Jesús al venir a la tierra? ¿Cuál era? Predicar la salvación, ¿no? El mensaje de salvación que Él cumple en la cruz, que es el mismo acto que tiene. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Vemos a qué se refiere? Y en el versículo de Mateo 9:12 dice: los sanos no tienen necesidad de médico, después de que los fariseos lo criticaron por haber cenado o reunirse con publicanos. Dice: vayan y aprendan, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido para llamar a justos, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Este arrepentimiento es el pilar, uno de los pilares de la salvación. Y nosotros podemos saber este gran detalle de Jesús. Él nos cita esto. En la sinagoga es cuando lee este pasaje de Isaías 61, del 1 al 3, y en medio de esta discusión con los fariseos nos dice esto. Y es muy curioso porque la Biblia no nos da muchos detalles sobre cómo Jesús alababa, ¿no?, congregacionalmente. Podemos saber que cantaba, quizá que aplaudía o que danzaba, porque en las bodas se acostumbraba danzar. Pero la Biblia, como la vemos, no nos dice: Jesús hizo esto y cantó tal himno o tal coro, hizo esto de esta manera, porque el mensaje central, la prioridad de Jesús no era mostrarnos cómo teníamos que alabar congregacionalmente, sino predicar el mensaje de salvación. Esa es la prioridad, y de esa manera se da una alabanza más excelente. Y entonces hay un propósito. Ese cuerpo de Cristo tiene que seguir el propósito de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, la iglesia es un cuerpo, pero un cuerpo que también tiene un propósito. Y ese propósito es predicar el mensaje de salvación. Y este propósito abarca todo el tiempo que estemos aquí sobre la tierra hasta que nuestro Señor venga. Eso lo sabemos en 2 de Pedro 3:9. ¿Lo recordamos? Dice, si lo encuentran me siguen con su vista: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la meta, que todos procedan al arrepentimiento. Y hay diferentes vías en cómo se lleva a cabo este proceso. Quizá no voy a profundizar en ellas ahorita, solamente las voy a decir. Voy a decir dos, que evidentemente es mucho más complejo, y cada una de estas tiene formas. La primera es a través de los dones espirituales y cómo lo ministramos. Eso son aspectos especiales de evidenciar el mensaje de salvación. Esto está basado en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, que nos dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el segundo aspecto es a través de que nosotros sigamos la voluntad de Dios. Son los aspectos generales, lo que nosotros podemos encontrar como nuestro testimonio de vida. Esa es la otra forma de proclamar el Evangelio. En cuanto a acción, en cuanto a acto. Y esto yo lo veía en Tito 3, 1 al 8. Igual les leo: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos,
viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vemos, nuestras buenas obras no son para nuestra salvación, son para predicar el Evangelio. Es un contraste muy diferente. Entonces, recordando el motivo por el cual Cristo necesita un cuerpo aquí en la iglesia, en la tierra, es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si queremos que todos procedan al arrepentimiento, para eso predicamos, ¿no? Para eso obramos también, pero para eso Dios nos ha constituido iglesia aquí en San Miguel Tenochtitlán, para que las personas que estén a nuestro alrededor procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Recordando lo anterior, pues cuando nosotros tomamos en serio nuestra tarea de evidenciar la gloria de Cristo. Esa gloria que se puede ver en cómo nosotros ministramos los dones espirituales, pero también se ve en cómo nosotros testificamos con nuestra vida a través de las buenas obras. Pero eso también es una prueba fiel de lo que Dios tiene de amor a las otras personas, pero eso va acompañado también de nuestra predicación. No solo es presentarnos con nuestros dones y bendecir a las personas, sino decirles de dónde procede esa bendición, de dónde procede ese don. No solo es ser un buen ciudadano, ser un buen cristiano, amar a nuestro prójimo y quedarnos callados, sino decir de dónde viene ese amor. Esa es la predicación que acompañamos con nuestros actos y con el obrar. Y finalmente es como importante tener claro que así como nosotros formamos parte de una iglesia, Dios quiere que otras personas formen parte de esa iglesia. Por eso, cuando nosotros predicamos un mensaje, también esa predicación del mensaje conlleva una invitación. Conlleva una invitación a formar parte de la iglesia. Yo creo que a muchos de ustedes, bueno, quizá ya hayan tenido esta invitación, otros quizá no hayan tenido esta invitación en cuanto a formar parte de la iglesia, pero pues quisiera como dejar estos puntos un poco claros para que ustedes en lo posterior pues tomen decisiones, ¿no?, contundentes, y también puedan compartir ese saber con las personas de cómo formar parte de la iglesia. Hay dentro de nuestra doctrina y práctica algunos elementos esenciales que consideramos para que una persona forme parte de la iglesia. Ya dijimos ahorita qué era la iglesia, ¿no? El conjunto de personas nacidas de nuevo, que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús. Pero para que una persona sea nacida de nuevo, hay un paso antes, ¿no? Ella tiene que confesar su fe en Cristo. La persona que quiere nacer de nuevo tiene que confesar su fe en Cristo. Porque nos dice un versículo en la Biblia, en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el primer elemento para formar parte de la iglesia, que uno pueda confesar su fe en Cristo. Pero esa confesión no va separada de solo declarar, Cristo, yo quiero ser salvo, te confieso como mi Señor y Salvador, mientras sigo mintiendo, mientras sigo robando, mientras sigo despreciando a mi prójimo. Esa confesión tiene que ir acompañada de un actuar, de un cambio de vida. Por eso también Santiago nos dice en el 2:26 que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Tiene que haber un fruto de esa confesión que nosotros hagamos sobre el señorío de Cristo y sobre su salvación en nuestra vida. Ese es el primer elemento para formar parte de la iglesia, que confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y demos evidencia. Y eso nos lleva a un segundo. Ese segundo elemento es que la persona que ha creído en el Evangelio disponga su corazón a seguir a Jesús en sus ordenanzas. Y la primera ordenanza, ¿cuál es? El bautismo. Cuando una persona confiesa a Jesús como su Salvador, como su Señor, va a procurar ese fruto. Y al procurarlo, va a disponer su corazón a seguir el ejemplo de Jesús, que fue bautizado. Pero ¿por qué el bautismo? ¿Por qué el bautismo es importante? Porque el bautismo es la evidencia pública de nuestra fe en Cristo. Pero es una evidencia que también es profética, porque anuncia que nosotros estamos dispuestos a cumplir con lo que Jesús nos enseña. Por eso las personas que fueron bautizadas en el día del Pentecostal no solamente se añadieron a la iglesia, sino también se comprometieron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque a través del bautismo dieron una profesión de fe. Anunciaron proféticamente que ellos cumplirían con seguir a Cristo. ¿Conseguirlo de qué manera? Este elemento del bautismo simboliza esa declaración de que nosotros moriremos a lo que somos sin Dios y que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos vaya poniendo en nuestra vida. El bautismo implica que estamos dispuestos, simboliza que estamos dispuestos a seguir a Cristo en todo, literalmente en todo. Y ese todo está condensado en su muerte, su sepultura y por fe y esperanza en su resurrección. Porque el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos también nos levantará de los muertos. Y ese es el segundo elemento para que uno forme parte de la iglesia. Entonces vemos que el primero es confesar a Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo, declarándolo Señor y Salvador en nuestra vida. Y el segundo es obedeciéndolo, ¿no? En el bautismo, porque profetiza, proclama que estamos dispuestos a seguirlo en todo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esa muerte se da a través de que nuestro viejo hombre muere y nacemos espiritualmente. Tenemos otra vida, una nueva vida, somos nuevas criaturas. Pero eso es un reto que implica mucho valor, ¿no? Nosotros debemos entenderlo y estar dispuestos, por eso les digo, se dispone el corazón a seguir a Cristo de esa manera. Y también les decía, este elemento último del compromiso, porque al bautizarse uno declara que está comprometido a seguir a Cristo. Pero a veces no hemos puesto atención en lo que implica ese compromiso y le ha hecho daño a nuestra iglesia no hablar, ¿no?
sobre este compromiso con Dios y la iglesia. Pero es muy necesario, porque quizá tú ya te has bautizado, quizá tú ya has confesado el señorío de Cristo, pero también te encuentras en una batalla en esta temporada de tu vida con pecado y dices: me cuesta mucho comprometerme con Dios porque sé que le voy a fallar, porque sé que en el momento en el que yo quiera ser constante, entonces pues se me va a aparecer la tentación y yo voy a caer. Mejor prefiero estar bien primero con Dios para después comprometerme. Y esto lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado por aquí, en San Miguel, lo he escuchado en Atlacomulco, lo he escuchado en San Felipe, pero también cuando fuimos a las cruzadas, lo escuché en Chiapas, lo escuché en Campeche. Parece que es una cosa que se nos ha repetido y se nos ha quedado, pero es un engaño del enemigo para que no comprometamos nuestro corazón con Cristo. ¿Por qué? Porque Él no nos eligió porque fuéramos perfectos. Él no nos eligió porque fuéramos intachables, porque no nos fuéramos a equivocar. De hecho, Él nos eligió para hacerse cargo de esos errores, de esa imperfección, y entonces transformar nuestro corazón a la perfección, a santificarnos, a mejorarnos, a purificarnos. Eso es a lo que vino a Cristo, porque acuérdense que dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso la predicación es para cada uno de nosotros, aunque digamos: es que me hace falta estar bien con Dios para comprometerme, porque no es cierto. Jesús te dice: acércate porque tú estás enfermo y me necesitas. Esa es la predicación que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Yo les digo, y cuando hablamos de sanidad, pues puede ser física, pero de lo que recordamos que Jesús predicó en su mensaje, según lo que veíamos en Mateo 9, del 12 al 13, es acerca del pecado. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestra principal enfermedad, nuestra principal barrera para estar con Cristo es el pecado. ¿Y qué nos pide o qué nos dice Jesucristo acerca del pecado? Que te arrepientas de tu pecado. Me lo dijo a mí una vez y me costó quizá, porque cuando uno se arrepiente de su pecado no es solo sentirse mal por lo malo que hizo, sino que es cambiar ese rumbo de vida que teníamos haciendo lo malo. Pero ¿qué creen? A veces empezamos, yo por ejemplo, cuando recién me convertí, empecé a dejar de decir groserías, ¿no? Y después me di cuenta que no diezmaba, que robaba, que tenía que reparar el daño que había hecho quitándole a ciertas personas. Era una persona que fiaba mucho también y que ya después no pagaba. Y Dios iba enseñando más y más pecados. Y yo tenía que ir cambiando. Y es a lo que me refiero. Cristo me llamó aún en mi imperfección, pero yo tenía que reconocer que había pecado en mi vida y tener que arrepentirme de ese pecado para llegar a Él. Porque si uno no se arrepiente de su pecado, sigue declarándolo Señor al pecado y no está declarando Señor a Cristo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo les digo, así como lo tuve que hacer, a mí me fue predicada una libertad en el Evangelio. Y es la misma libertad que predico, la misma libertad que hemos predicado, que si tú te arrepientes de tu pecado, el Señor te va a liberar de ese pecado y te hará caminar un rumbo nuevo. Y regresando a este punto de a veces no queremos soltarlo, no nos sentimos listos, que les decía, vi esa afirmación muchas veces. En esta última cruzada que estuve en
en Campeche. En el último día de trabajo nos llevó el hermano Moy, se llama, nos llevó a su casa, porque tenía una sobrina que quería que le predicáramos, y al lado tenía una vecina, bueno, enfrente tenía una vecina, y llegamos a la casa de esa vecina. Ella era parte de una familia donde tenían una discapacidad visual, no podían enfocar bien su mirada, como que estaba temblorina, y eso perjudicaba en su visión, no podían ver bien. Y empezamos a platicar con ella acerca de pues la palabra de Dios, cómo ella estaba viviendo, y ella nos hacía el comentario de que ella asistía a la iglesia comúnmente y que a ella le gustaba cantar los cantos, las alabanzas, y le gustaba escuchar la palabra. Pero nos dijo, le preguntamos, ¿y tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y dijo, no, yo no lo he hecho, porque siento que para hacerlo hay que estar bien. No, hay que estar dispuestos a no fallar. O sea, sí, pero estar bien, arreglar como todas las cosas en mi vida y ya después lo hago. Y mientras nos decía eso, que ella también en ese sentir no lo había declarado, dice que ella se alejó de la iglesia porque también empezó a escuchar, ¿no?, que algunos hermanos no se portaban bien, o incluso algunas cosas acerca del pastor, y eso empezó a hacer que ella se hiciera a un lado, pero que se privara ella misma de esa bendición de poder declarar su vida, ¿no?, al Señor. Y entonces el Espíritu Santo puso en mí un versículo que yo quisiera compartirles, un pasaje que está en Hebreos 4, del 14 al 16. Lo vamos a leer todos juntos. Hebreos 4, del 14 al 16. Es Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces le compartía a Dalila, se llama, a Dalila este pasaje, y también entre los pastores comenzábamos a abordar un poco más acerca de esto, y le decíamos, este pasaje nos dice que tenemos un sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, pero este sumo sacerdote no desconoce lo que tú estás pasando, no desconoce tu pecado, tu debilidad, ni tus tentaciones. Dice, porque Él fue tentado en todo lo que tú, pero sin pecado. Y si fue tentado en todo lo que tú, significa que comprenden todo lo que tú serás tentado. Pero también, al hacer esta afirmación de sin pecado, se refiere a que Él tiene la salida, Él tiene la salvación a esa tentación. Entonces, teniendo la palabra de Dios diciéndonos que tienes un sumo sacerdote que comprende lo que eres tentado, después te dice en el 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No nos dice, Él comprende lo que tú y por eso ahora te va a juzgar más. No, te dice, acércate porque hallarás gracia para el oportuno socorro. Esa es la invitación que Jesús nos hace para formar parte de la iglesia.
Y pues le contábamos estas cosas y ella posteriormente dijo, sí, quiero seguir a Cristo. Y oramos, ella tenía que hacerlo en sus palabras, nosotros solamente guiamos una oración. Y mientras ella declaraba al Señor su vida, yo recuerdo ver cómo escurrían sus lágrimas, porque estaba convencida de aquello que estaba pasando en su vida, porque estaba sucediendo algo nuevo, algo a lo que se resistía, pero que el Espíritu Santo la convenció. Y entonces fue otro rumbo el que tuvo su vida. Y así nos pasa a nosotros. Les digo, a mí me tocó declararle mi vida al Señor, exponer lo que había en mí y pedir que Él me guiara a una vida nueva. Y Él también sabe con lo que cada uno de nosotros batalla en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en sus escuelas, con sus vecinos, en todos los lugares. Él conoce. Pero nos dice, acércate porque hallarás gracia en el oportuno socorro. Y pues esta es la invitación que se le ha de hacer a las personas para formar parte de su iglesia. Es la invitación que les traigo el día de hoy, que en realidad son tres, si se dieron cuenta. La primera es sobre la confesión de la fe en Cristo. La segunda, sobre tomar una decisión y animarse hacia el bautismo como un paso de declaración pública de nuestra fe. Y la otra es a que regeneremos nuestro compromiso con Dios, porque es necesario que nos acerquemos a Él de manera diferente, no pensando que primero vamos a solucionar todo, sino que primero nos acercamos para que entonces Jesús solucione aquello que sucede en nuestras vidas. Y vamos a orar. Te voy a hacer 3 oraciones. Quienes se animen, ya después les pregunto si no hay un reto. También, ya si el Señor también va moviendo algo, pues les invitamos a que nos comenten, le comenten a algún hermano en confianza, a alguna persona que le tengan confianza, y que nos animemos. Necesitamos hablar también de estas cosas y animarnos, como dice en la Biblia. Bueno, vamos a orar en estas 3 invitaciones. Bendito Señor Jesús, reconozco que tú has venido a la tierra, has mostrado que se puede seguir la voluntad de Dios, y eso también evidencia el pecado que yo tengo, y lo dejo en tus manos. Me arrepiento de este pecado que tú conoces y pido que tu salvación llegue a mi vida. Pido que tú seas el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, y que me des una nueva para que yo pueda testificar también en libertad de lo que tú haces. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y hazme ser parte de un cuerpo, de tu cuerpo. También, Señor, te pido que me sigas dando el valor para tomar decisiones contundentes, para que yo pueda decidir seguirte y declararlo públicamente. Te pido que me animes y que me prepares para seguirte en esta ordenanza del bautismo. Te pido, Señor, que tú pongas en mi corazón esa disposición de seguirte a donde tú vayas. También, Señor, pedimos por nuestra condición de vida que muchas veces te decepciona, te defrauda. Quiero pedirte que tú restablezcas esa comunión y que permitas
que yo pueda acercarme confiadamente ante tu trono de gracia, que pueda hallar ese oportuno socorro, que pueda comprometerme a que mi vida sea diferente contigo, a enfocarme dentro de la iglesia, aprendiendo esas enseñanzas que Jesús vino a dar, no a asistir cada 8 días solamente y venir a escuchar predicaciones o cantar, sino que mi vida sea transformada para que yo dé ejemplo de esa gloria que fue mostrada aquí en la tierra a través de tu Hijo. Te pido, Señor, que pongas en mi corazón pues toda esa guía por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién se animó en la primera? Pueden levantar su mano o decirnos al final. En la segunda. En la tercera. Ánimo, diría el hermano Marcos. Es de valientes. Bueno, les iba a decir al final, si todo marchaba bien, ahora el reto es, si no se hizo, o bueno, si siguen en el proceso Dios trabajando estas oraciones, el reto es ahora compartir esta invitación, ¿sí? Con las otras personas que no han conocido. Ese es el reto. Si esperábamos estar libres de algo ahorita, hemos de saber que no, que Dios nos invita ahora a ser quienes llevemos ese mensaje. Y eso me recuerda a la parábola del gran banquete. Dice que un señor hizo una gran cena y entonces mandó a llamar a sus invitados y fue con el primero. Le dijo a su siervo: ve por mis invitados, diles que ya está listo el banquete. Eso está en Lucas 14. Dice: ya está listo el banquete. Y entonces va el siervo, va con la primera persona y le dice: ya está listo para el banquete, ven a comer con nosotros. Y él le dice: ¿qué crees? Acabo de comprarme una hacienda y la quiero ver, no voy a poder ir, te pido que me disculpe. Entonces se va el siervo y va a buscar al siguiente y llega y le dice: ya está todo listo, ven, prepárate, vamos a la comida. Y el invitado le dice: acabo de comprarme 5 yuntas y quiero ir a estrenarlas, te pido que me disculpe. Y va con otro tercero y le dice: igual, está listo el banquete, ya ven. Dice: ¿qué crees? Acabo de casarme y no voy a poder ir. Y entonces el siervo regresa con su señor y le dice: nadie aceptó la invitación. Y entonces el señor dice que se molestó, pero esa molestia se convirtió en gracia, porque dijo: ahora invita a los desvalidos, a los cojos, a los ciegos, y hazlos venir al banquete. Y llegó el siervo con ellos y dice: pero todavía hay lugar para ellos, para otros. Dice: bueno, ve por todas las calles, detrás de los arbustos, y trae a todas las personas que puedas, pero aquellos que yo invité al principio ya no van a probar este banquete. Entonces sepamos eso, esa invitación es la que Dios nos da, sea que aceptemos, sea que rechacemos. El Señor ya puso la invitación y también nos manda como siervos a que nosotros invitemos a otros y que ellos puedan aceptar y formar parte de este banquete, formar parte de la iglesia. Pues que Dios los bendiga.